Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Que podamos en este ratico pues acercarnos un poquitico a unos tips sobre todo sobre la prueba en general y lo que tiene que ver con las competencias que se evalúan. Recuerden que vamos a presentar, presentar una prueba donde van a ser evaluados es por competencias. Por competencias. Es decir, si miramos la estructura de la prueba, es una prueba que en sí no, o sea, en parte mide, pero es el 20%, es lo que llamamos la prueba específica, los que van a hacer la prueba de arquitectos, ingeniería, licenciaturas, derecho, medicina. Esa es una parte, es decir, hay un porcentaje mucho más grande, ¿vale? Del 80%, digámoslo así, ¿cierto? 80-20, ¿vale? Y lo que más se va a evaluar son las competencias. Y tendremos obviamente el 20% que es la prueba específica. ¿Vale? ¿Qué competencias? Pues porque a veces es bueno como generalizar todo el asunto. ¿Qué es lo que se espera que un profesional o la persona que está terminando tenga, o sea, haya desarrollado independientemente de la especialidad que esté haciendo? Sea paramédico, para ingeniero, para abogado, son las competencias que se suponen deben lograr. A lo largo de su carrera, pues han tenido incluso algunas asignaturas que en alguna medida les pudieron haber ayudado a lograr esa competencia. ¿Qué competencias? Pues, por ejemplo, la lectura, la comprensión de lectura, ¿cierto? Esa es una competencia. Las pruebas anteriores pues han demostrado que muy bajito el porcentaje de los universitarios que saben leer. Cuando nosotros decimos saber leer, doctora Natalie, muy buenas tardes. Levantó la mano, doctora. Me pareció. Hola, profe, aquí estoy acompañándolo. Ah, bueno, doctora, pensé que iba a decir algo. Ok, bueno, doctora, muchas gracias. No, tranquilo. Bueno, entonces las competencias, básicamente, pues las que aparecen registradas nosotros que debe tener, digamos, todo profesional, pues la comprensión de lectura, que si ustedes dicen, pero yo sé leer, ¿no? La comprensión de lectura involucra saber deducir, inferir, contradecir, afirmar, sacar un texto, ¿no? Entonces, eso es un ejercicio que a veces falta un poquitico. Está también el inglés, ¿vale? Tenemos aquí la aptitud matemática o también el razonamiento abstracto. Lo que nosotros vamos a mirar un poquitico esto, que son la prueba de razonamiento abstracto y las aptitudes matemáticas. La comprensión de argumentación. ¿Cómo argumenta? Ustedes incluso van a tener, esa prueba es una sola, o sea, aparece como un solo examen en el cual ustedes van a escribir, van a tener que redactar un ensayo. Está el sol, aquí el sol está pegando en todo el tablero. Va a tener que redactar y pues ahí que van a mirar cómo une los párrafos, las palabras que utiliza, si plantea una problemática, o sea, todo lo que tiene que ver con argumentación. Competencias ciudadanas. ¿Vale? Mire que la mayoría de las competencias no son jurídicas, no son jurídicas. Entonces, para que veamos que son unas competencias en las cuales uno muestra si las tiene o no las tiene, en el sentido que eso se demuestra, es decir, en la manera como escriben, la manera como redactan, la manera como resuelven un problema, ¿no? Esas condiciones pues van a ayudar muchísimo en eso. Nosotros vamos a acercarnos hoy un poquitico a lo que es el razonamiento abstracto, la actitud matemática que nos va a ayudar a nosotros a coger un poquitico esa lógica, esa deducción que hemos adquirido a lo largo de todo este tiempo. Me parece que también deben estar tranquilos en el sentido
entiendo pues que no en solamente en estos días que nosotros tengamos estos encuentros van a ser los definitivos. Esto es un trasegar incluso ni siquiera a la universidad de la vida, es decir, estar un poco más relajados con ese aspecto. La prueba también es de desgaste, ¿vale? Para que estén un poquitico tranquilos con ese aspecto, porque hay que tener la columna preparadita, los ojos, las gafas, o sea, porque va a haber un momento en que nos vamos a agotar y puede ser que digamos, mire, yo ya, no, lo que sea, ¿no? Lo que sea, como salga esto, ya no me interesa. Entonces, más bien tener esa residumbre de espíritu de que va a ser un tiempo que toca hacer un esfuercito mayor, ¿vale? Porque yo sé que es fácil cuando uno está muy cansado, como decir, ya no pude más, ya lo que venga será suerte, y pues hay una pregunta que no contestemos, pues miles la están contestando, ¿vale? Entonces es bueno que vayamos con esa, como con esa, como esa expectativa de que nos toca aguantar un poquitico también el cansancio, sobre todo el cansancio mental, de estar pensando problemas, de estar pensando preguntas, posibilidades, ¿no? Eso agota. Entonces, estar muy pendiente de esa parte que prepararnos psicológicamente para ese desgaste, ¿ok? Bien. Yo tengo aquí un material que incluso creo que se los puedo compartir desde aquí, desde la página, para que lo vean. Ahora al final Hay una serie de preguntas que han liberado que son muy interesantes, porque nos ayudan a tener como más o menos un reflejo de lo que nos podemos encontrar, ¿no? El ICFES libera unas preguntas, entonces es bueno como irnos acercando a ellas para ir mirando cuál es la metodología, cuál es la forma. Yo no sé si estoy facultado ya para habilitar pantalla, creo que sí, ¿cierto? Miremoslo a ver si el anfitrión me lo permite. Perfecto. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profesor, ahí estamos viendo la pantalla. Sí. Vale. Vamos a mirar un poquito como la estructura general para mirar cómo está organizada la prueba a nivel, algo muy básico, simplemente como para que sepamos cómo se va organizando todo este asunto, ¿vale? Entonces, se fue hasta el final. Bien. Bueno, aquí explican cómo se lee. Yo les puedo enviar esto también, los resultados, como porque a veces uno dice, bueno, saqué tanto puntaje, pero ¿de dónde salieron los puntajes? ¿Vale? Entonces, aquí este material explica pues todo, ¿no? O sea, es decir, cómo está contextualizada la prueba y cómo se mide cada elemento de la prueba. ¿Listo? Bueno, pues hay varias pruebas. Nosotros vamos a hacer la que aparece en la prueba Saber Pro, ¿no? Porque saben que se está evaluando desde incluso, esta prueba es unas pruebas que van a completar mucho de su formación, ¿no? O sea, cómo estaban en tercero primaria, en quinto, en noveno, en 11, y si hicieron TEO o la prueba de Saber Pro profesional. Bien, entonces quiero llegar aquí un poquitico. Esto lo mira, igual yo les envío este material, pero para mirar aquí solamente lo relevante. Bueno, las sesiones pues son básicamente dos y tenemos estas competencias. Comunicación escrita, un solo módulo. ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a tener les van a plantear el tema, el problema, lo que sea, y ustedes tendrán que escribir. Pueden ser muy concretos, tener conectores, entonces ya los irán preparando para eso, pero es un punto que por lo general para los estudiantes de Derecho les va mejor, porque están acostumbrados a argumentar, a dar razones, a fundamentar, ¿no? Entonces es una prueba que digamos que para Derecho más o menos puede irles bien, ¿cierto? Respecto de pronto de otras materias que son mucho más técnicas o algo así. Razonamiento cuantitativo, mire, hay 35 preguntas. Esto se va a subdividir después, pero mire que es bastante, ¿no? La lectura crítica, 35 preguntas, competencias ciudadanas, 35, inglés, 55 y el cuestionario económico, que es 17. Bueno, los módulos, pues básicamente hora y media por módulo, ¿vale? Y el módulo del específico. Bien. Las pruebas específicas, pues básicamente lo que van a preguntar va a ser investigación jurídica, gestión de conflicto y comunicación jurídica.
¿vale? En la parte específica, la prueba específica, para que tengamos pendiente eso. Eso depende ya obviamente de las áreas que nosotros estemos vinculados. Bien, aquí están las competencias fuertes: inglés, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita y lectura crítica. ¿Ok? Voy a bajar esto un poquitico. Bien. En cuanto al razonamiento cuantitativo, ¿vale? Para ir entrando, ¿qué es lo que van a mirar ahí? Pues acá nos dicen, pues, básicamente lo que van a hacer. Nos dicen, miren, no es una prueba matemática, incluso no van a llevar calculadora ni nada de eso, no va a estar con calculadora, pero sí evalúa contenidos del área de conocimiento de matemáticas. Y evalúa 3 competencias básicas: la interpretación, o sea, cómo interpreta un problema, o sea, lo es capaz de interpretarlo, cómo lo formula, ¿vale? Cómo lo resuelve, o sea, cómo lo ejecuta y cómo lo argumenta. Obviamente esto ya está escrito, ustedes tendrán que escoger la opción de la respuesta que más se ajuste a la pregunta, pero obviamente mirará que usted hace la mejor interpretación, la mejor formulación, la mejor ejecución, la mejor argumentación desde las opciones que se le está dando, ¿vale? ¿Qué va a entrar ahí? Estas pruebas. Entonces entraría estadística, geometría, cálculo, a través de competencias básicas, de estas competencias básicas, ¿ok? Entonces, hay unos contenidos genéricos, ¿vale? Muy abiertos, que corresponden a elementos de razonamiento cuantitativo que toda persona debe saber. O sea, esto no es que, esto es muy específico. No, hay conocimientos genéricos. Pero por otro lado, hay conocimientos no genéricos, es decir, un poco más específicos o propios, teniendo obviamente, evaluando una persona que ya termina una profesión. Entonces, habrá cosas que son un poquito más específicas. Entonces, de estadística, ¿qué va a evaluar? Pues varianza, percentiles, moda, mediana y correlación. No es el momento tampoco ahora decir, entonces venga, me pongo a estudiar esto que es la moda, que es la varianza, la mediana. No, o sea, en los mismos ejemplos uno lo puede identificar rápidamente, ¿vale? Va a preguntar combinaciones, permutaciones o cambios, relaciones probabilísticas, eventos, independientes o excluyentes, si un evento puede excluir una cosa o integrarla, ¿vale? De álgebra y de cálculo, pues fracciones, ¿no? En media jornada, un trabajador tal cosa, ¿no? Razones, números decimales, porcentajes, ¿no? El uso de propiedades básicas, la matemática, pues sumas, restas, multiplicación, división, ¿vale? Relaciones lineales, afines. Y de geometría, de geometría, pues sí van a haber muchos conceptos en cuanto a triángulos, círculos, sus fórmulas, paralelos, esferas, ¿no? Las relaciones de paralelismo, desigualdad triangular, sistema de coordenadas. Son cosas que sí pueden estar ahí. A veces sí es necesario, por ejemplo, saber ciertas fórmulas, que eso ya sería un conocimiento específico. O sea, no le dicen cuánto es el área de este lote y el lote es de 20 por 20, pues saber que la área es base por altura. Esa es una fórmula que pronto se supone que se debe saber, así de sencillo, ¿vale? Tan complejas no son algunas de las preguntas. Bien. Las competencias, digamos, a mí ya las hemos visto, que son básicamente las 3 competencias. La interpretación, entonces van a haber preguntas de interpretación. Creo que hay 12 o 13 preguntas de interpretación, de formulación y de argumentación. Cada una de estas trae pues un número determinado de preguntas, ¿ok? Por ejemplo, interpretación y representación, pues nos van a mostrar gráficas, barras, ¿no? El nombre de bueno, barras, círculos donde hay porcentajes, mapas, cuadros. O sea, es muy normal que sobre estos datos nos hagan muchas preguntas. ¿Qué es lo que se busca con esta capacidad? Es decir, tiene la capacidad de comprender un cuadro, de analizar qué es más, qué es menos, qué infiere, qué no infiere, qué está por encima, qué está por debajo, qué vale más, qué vale menos, periodos, entre periodos,
¿cierto? Es decir, como mirar todas esas condiciones. En las gráficas, por eso nos dicen que es más, que es menos. A veces lo más arriba puede ser lo peor, o a veces lo peor puede ser estar abajo. Depende de las informaciones que nos den de las variables que tengamos en los cuadros. Entonces, van a haber muchas preguntas que van a estar relacionadas con este tipo de esquemas, ¿ok? Acá dice en negrilla, capacidad de comprender y manipular representaciones de datos cuantitativos o de objetos matemáticos como textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas. ¿Listo? Vamos a otra pregunta así. De interpretación, ¿vale? Pues aquí dependiendo, hay problemas que se pueden resolver sumando, o se pueden resolver dividiendo, o haciendo una regla de 3, ¿no? O sea, calculando un promedio para ver qué es mayor o qué es menor, ¿no? Para determinar un rango estadístico de datos que pueden estar en una posición y otros en otra. Digamos, es más numérico, ¿no? Y acuden también a las operaciones básicas y un poquitico algunas más complejas. Ah, acá nos colocan el dato. Uy, o sea que nos van a dar que la fórmula entonces seno, coseno y que, o sea, así sí, como está el ejemplo. Divisiones, multiplicaciones, igualdad, mayor, menor, eso sí. ¿Qué no? Este tipo de fórmulas, ¿vale? Como las que veíamos nosotros en bachillerato cuando vimos física, eso, así. Estas fórmulas así no. O sea, estas ya son muy complejas, no hacen parte de la prueba, no es lo que se está evaluando. Recuerde que lo que están evaluando es una competencia. Entonces, una competencia como estas de interpretación y representación. Entonces, las preguntas están diseñadas de forma tal que el estudiante dé cuenta de que es capaz de representar y de interpretar el problema. Dice, la competencia se considera que está adquirida cuando el estudiante comprende y transforma la información presentada en los distintos formatos y elementos, series, gráficas, tablas. ¿Listo? Ahora, en cuanto a interpretación y representación, entonces pues, nos van a aparecer en las preguntas también este tipo de esquemas, de los cuales tenemos que hacer una interpretación. O sea, ¿cómo se puede interpretar? Si nos dicen de estos dos gráficos, ¿cuál representa que hay un déficit? ¿Cuál de estos que están aquí, cuál sería el país con el mayor número de campeonatos ganados? O cuál el, dependiendo de las tablas que nos den, nos pueden preguntar sobre inferencias a través de tablas. O de años, ¿no? Dicen, mire, en tal año sucede tal cosa, en qué año sucede más el evento, en qué año se puede predecir que sucede menos, ¿vale? Esquemas, ¿no? Que se van abriendo también, interpretación, que somos capaces de hacer divisiones y subdivisiones en torno a ese proceso. Las tablas también, sacar promedio, es decir, ¿cuál sería, una pregunta, cuál sería el promedio de esta figura? Bueno, el promedio a lo mejor tengo que sumarlas y dividirlas para sacar un promedio. ¿Vale? Eso es normal, preguntas que nos aparezcan con este tipo de formatos. Bien, entonces lo que es la formulación y la ejecución. Entonces, hay una formulación y hay una ejecución. Dice, en la parte de competencia de razonamiento cualitativo hace referencia a la capacidad de establecer, ejecutar y evaluar estrategias para analizar o resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos. Entonces, ¿ahí qué es lo que se espera? Pues que se analicen los supuestos de un modelo a evaluar, su utilidad, seleccionar, ejecutar, evaluar. O sea, el estudiante hace todo eso. Él analiza, él selecciona, él evalúa y toma una decisión para escoger una de las preguntas que considera que es la que más se ajusta. Pero siempre es bueno, por eso damos estos tips, siempre es bueno tener presente que me están evaluando es una competencia, no tanto es el número por el número, sino que la pregunta tiene que dar una razón de una competencia, ¿vale? Entonces, esa es la abstracción, la diferenciación, la relación, o sea, que soy capaz de relacionar, de diferenciar, de todo ese aspecto. Bien, entonces, de argumentación, dice, es la capacidad de justificar y dar razón de afirmaciones o juicios a propósito de situaciones que involucren información cuantitativa. Eso no lo van a escribir ustedes. Ustedes escogen la pregunta que se acerque mejor a eso, que justifique mejor. Ahora, ¿cuándo se considera que adquirió la competencia? Ellos establecen unas tablas, ¿vale? Para mirar, dependiendo de lo que ustedes saquen, pues van a tener unos promedios numéricos, se va a medir. Nos guste o no, pues vamos a tener una medición respecto o que viene a partir de las preguntas que se contesten de manera correcta,
¿vale? Entonces, ¿y cuándo se logra eso? Cuando el estudiante dice, es capaz de evaluar detenidamente los procedimientos matemáticos para solucionar los problemas, sostener o contradecir la interpretación de cierta información, argumentar a favor o en contra de un procedimiento, aceptar o rechazar la validez o pertinencia de una solución propuesta, porque hay preguntas que también va por vía negativa, ¿vale? Entonces ya entremos aquí a la estructura del módulo. Como no tengo esto aquí, ahora, okay. Bien. Bien. El módulo consta de 35 preguntas que se distribuyen de acuerdo con las competencias, ¿vale? Entonces, 34% de esas 35 preguntas, o sea, 12 preguntas serán de interpretación, 12 de formulación y ejecución y 11 de argumentación. ¿Okay? Estructura del módulo. Entonces, así más o menos sacan los porcentajes. Un poquito lo que menos va a ver va a ser de argumentación. Entonces, ¿cómo te evalúan? Entonces, cuantitativamente, de 0 a 300. Cada pregunta vale 8.57. Y cualitativamente, por el nivel de desempeño, de acuerdo a un rango de tu puntaje. Entonces, aquí está los niveles, ¿no? Lo máximo, pues, será 300, será el nivel 4, y el menor será el nivel 1, que es de 0 a 125. Entonces, pues el ideal es apuntar a sacar entre 201 y 300. Mire que el margen es bastante grande, ¿no? Es decir, ya llegando a 202 ya es 4, ya es nivel 4. Entonces, eso favorece muchísimo. Bien, y los niveles de desempeño pues están medidos ahí de cada uno de esos, lo que logra, ¿vale? Porque cada pregunta, hay preguntas que son más complejas y hay unas que son menos complejas. Entonces habrá unos descriptores que establecen los grados, ¿vale? El nivel 2 pues obviamente va a lograr muchísimo más, así rápidamente, para que ustedes sepan que se busca del 1, pues establecer relaciones de similitud, de orden. Estas preguntas son más o menos sencillas, ¿no? De información suministrada por tablas, representada en otros formatos de registros de información. Pregunta más nivel 2. Vale, para que el estudiante debe cumplir con todo lo del nivel 1 y además debe identificar y interpretar información específica a diversas fuentes de información. Usar procedimientos aritméticos sencillos a partir de la información dada, ¿vale? Reportado también en tablas, gráficos, barras. Identificar, extraer información, representar información. Un nivel más alto, pues 1, 2 y 3 más extraer información implícita, ¿vale? Que está ahí mismo contenida implícitamente, también argumentación argumentar la validez de los procedimientos, resolver problemas utilizados, ¿vale? Para no quedarnos mucho en esto. El nivel 4, pues lo del 1, lo del 3 y lo del 4, ¿vale? Más reconocer el significado de expresiones aritméticas, establecer y usar puntos de referencia en el plano haciendo uso de nociones de paralelismos, rotaciones, proponer representaciones a partir de multiprocesos, transformación de datos relevantes en contexto de una o más fuentes de información, ¿vale? Igual yo les voy a enviar esto. Ahora, ¿cómo van a ser los contextos de las preguntas? O sea, ¿en qué contexto se van a mover? ¿Es directamente una fórmula? No, obviamente van a tomar situaciones que no sean familiares, que de pronto estemos trabajando en nuestros contextos o las vivamos. Puede ser situaciones familiares o personales, de finanzas personales, de labores del hogar, de transporte, de salud, de recreación. O pueden ser laborales, ocupacionales, habilidades técnicas, preocupaciones específicas de ambiente de trabajo, ¿no? O pueden ser comunitarias, la vida social, su contexto de política, de economía, de vivienda, o de divulgación científica, ¿no? Información que incluya pues la ciencia, resultados científicos, artículos científicos. Sobre eso también pueden hacernos preguntas. Digamos que son los contextos más utilizados, ¿no? Bien, vamos a mirar las preguntas tipo. Hay varias clases de preguntas, o sea, hay varias formas de preguntar y cada pregunta pues obviamente tiene una complejidad mayor en medida que vamos avanzando. O sea, no todos van a tener las mismas complejidades. Bueno, miremos este tipo de pregunta, ¿listo? En el cual aparece
esta es la forma que van a tener las preguntas. Hay un contexto, o sea, nos van a contextualizar. Va a haber un enunciado del cual nosotros tenemos que escoger una opción de respuesta. Entonces, contexto, enunciado y la opción de respuesta. Entonces, el contexto es como que nos cuenten la historia. El enunciado es la pregunta y a una parte donde están las posibles opciones de respuesta. Entonces, miremos esto. El contexto es como el planteamiento, dice el lapicito ahí. Tengámoslo hasta aquí, eso, para no mirar la respuesta todavía. Dice, en la siguiente gráfica se presenta información sobre características de un grupo de personas. Ya, características de personas. Cuando nos dice, imagínense eso tan amplio. En esa gráfica hay información sobre características de un grupo de personas. ¿Qué características? No importa, son características. Que son altos, que son gorditos, que comen mucho, la edad, no sé, lo que sea, ¿vale? Dice, en la etiqueta está el valor de la característica y el porcentaje de personas en cada valor, ¿vale? Es decir, en este círculo vamos a encontrar que hay un porcentaje, ¿vale? De personas, pues si ustedes suman, pues esto va a dar el 100%. Entonces, el 32%, 14, el 18%, 8, el 23%, 10, ¿vale? Que es la información sobre la característica, es el valor de la característica, y el 27%, 12. Entonces uno diría, bueno, uno tiene que empezar a analizar acá, diría así en primer momento, bueno, lo que más hay aparentemente es los que tienen la característica 14, luego 12, luego 10, luego 8, va como en ese orden. A ver qué es lo que van a preguntar. Y viene el enunciado de la pregunta. Y dice, ¿a cuál de las siguientes situaciones no? Mire, está preguntando a cuál no, ¿vale? ¿A cuál de las siguientes situaciones no puede corresponder la información de la gráfica? Es decir, nos van a dar unas opciones de respuesta que sí se pueden deducir o inferir de esta gráfica. Las vamos a leer, pero nos van a decir que una de ellas no se puede inferir. Lo que tenemos que señalar es cuál de ellas no se puede inferir de aquí. Como sé que ustedes no pueden hablar, yo voy a dejar abierto así un momentico y ustedes me escriben en el chat cuál consideran ustedes que es la respuesta. Está A, edades en años de jóvenes y niños inscritos en un curso vacacional. B, el peso en kilo de jóvenes que cursan secundaria. C, el tiempo en horas semanales que dedican algunos jóvenes a realizar actividades extracurriculares. D, la distancia en kilómetros recorrida diariamente por un grupo de atletas. Entonces, a ver ustedes cuál consideran que no corresponde a la información de esa gráfica. Ahí ya va subiendo el chat, yo también. Aquí pueden arriesgarse, que esto no es nota. A ver, que lleguemos Uy, bien, buena la participación. Bueno, vamos a mirar aquí cómo que ha contestado la mayoría. B. A ver, vamos por aquí. D. B, D, B, D, D, B, D, D, B, 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 D, B, D, D, B, D, D, B, D, 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 S. No, el IDAPAS, no, ese solo A, B, C o D. B, D, 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 B, A, nada, D, B, 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 D. Bien, la mayoría está entre B y D, ¿vale? Muy pocas veces hay una sola A, ¿vale?
Vamos a revisar el ejercicio. Bien, entonces, nos está preguntando, vale, levantaron la mano, pero es que yo no creo que no sé, no tengo la opción de escucharlos, ¿vale? Elida levantó la mano, pero toca que escribas, ¿vale, Elida? Entonces, bien. Entonces, nos están diciendo, nosotros lo que tenemos que leer es lo que dice acá, dice, edades, ¿vale? ¿Cuáles no puede corresponder la información? Hay dos datos, número de algo y porcentaje. Listo. Uno puede decir, bueno, el porcentaje está más o menos claro, pero ¿qué es el 14? Entonces diría, ¿serán edades? Entonces digamos, edades, sí, en años, edades en años de jóvenes y niños. Esta sería la primera parte. Edades de niños y jóvenes, edades en años. Entonces el 32% tiene 14 años, el 18% tiene 8 años, el 23% 10 años y el 27% 12 años. ¿De los que qué? De los que se inscribieron en un curso vacacional. Sí, podría ser. Yo creo que esa sí se puede predicar. O sea, los jóvenes, niños de 14 años, en el curso vacacional, la torta es el curso vacacional. ¿Quiénes se inscribieron a ese curso vacacional? Pues 32% tenían 14 años, 27% 12 años, 23% 10 años y 18% 8 años. ¿Sí? Esa gráfica podría dar cuenta de ese tipo de enunciado. Ok. Miremos B. El peso en kilos de jóvenes que cursan secundaria. Entonces, la torta ahora son los que están cursando secundaria. ¿Vale? La torta es los que cursan secundaria. Y vamos a tomar el peso en kilos. Entonces, el 32% pesa 14 kilos. El 27% pesa 12 kilos. El 23% pesa 10 kilos y el 18% pesa 8 kilos. Aunque digamos que uno podría decir en términos generales, bueno, pues también coincide, claro, todas pueden coincidir. Obviamente no nos podemos dejar distraer. La cosa es que uno empieza a decir, aquí está diciendo el peso en kilos de jóvenes. O sea, 8 kilos, un niño de 8 kilos, ¿cuánto es? No sé, ¿cuántos años? ¿Un año? No sé, un año, ¿a cuánto? Cuando uno tiene 8 kilos, ¿cuántos años puede tener? Dice que el 18% pesa 8 kilos, pero es que dice que que están cursando secundaria. O sea, los que cursan la secundaria, pues pueden estar en edades, no sé, digamos que si esta es una prueba así de 11 a 16, 17 años, y un chico de 11 no va a pesar 8 kilos. Y dice que el 32% de los que están cursando secundaria pesan 14 kilos. Y que el 27% de los que cursan secundaria pesan 12 kilos. Y que el 23% de los que cursan secundaria pesan 10 kilos. Entonces, ya, tal vez esta es la que no, ¿cierto? Es decir, no coincide. O sea, el peso en kilos de jóvenes, no, o sea, nadie pesa tan poquito, ¿no? Por más flacuchentos que sean, por aquí han dicho. Es imposible que un niño pese 14. Perfecto, Carlos Vargas, sí, o sea, es que 14 kilos, y eso es esos son los que más, ¿no? O sea, el 32%. Los que cursan secundaria, ni mi perro. Ay, ya, él dio la opinión. Vale, gracias, Carlos. 2 años, dice. Vale, bueno, ok. Bien. Y tomemos la otra. El tiempo en horas semanales que dedican a algunos jóvenes, ¿vale? ¿A qué? A realizar actividades extracurriculares. Todo el círculo son actividades extracurriculares, cosa que hacen por fuera del horario académico, digámoslo así, ¿vale? Y dice el tiempo en horas. Entonces, hay 32% de jóvenes que dedican 14 horas a hacer actividades extracurriculares. El 27% de los que hacen actividades extracurriculares gastan 12 horas, ¿vale? Semanales. El 23%, 10 horas semanales y el 18%, 8 horas semanales. Este podría ser cierto. Es decir, sí,
Este es un porcentaje que se puede adecuar a esas cifras a decir que es el tiempo en horas a la semana que dedican los jóvenes ¿a qué? A realizar actividades extracurriculares. Puede ser, coincide. Entonces, esta está bien. Otra, la distancia en kilómetros, ¿vale? Recorridas diariamente, ¿por quién? Por un grupo de atletas. Creo que que está la coma, es que no quería que vieran. Vale. La distancia en kilómetros. Entonces, un grupo de atletas sería el círculo, toda la torta. Grupo de atletas. De ese grupo de atletas, 32% recorre diariamente 14 kilómetros. 27% recorre 12 kilómetros, 23% recorre 10 kilómetros y 18% 8 kilómetros. Sí, también esta puede ser. Mire que entonces, porque muchos escribieron la D, ¿vale? En principio nosotros digamos que es esta, el peso en kilo que los jóvenes que cursan secundaria, o sea, es que serían súper, hiper, mega flacos, ¿cierto? Bien, vamos a mirar entonces cómo lo resolvieron. Creo que entendimos mal el enunciado. A ver, vamos a mirarlo, María Camila. El enunciado dice, ¿a cuál de las siguientes situaciones no puede corresponder la información de la gráfica? Entonces, ya dijimos que a la A sí, pero a la B no puede corresponder la información porque serían muy flacos. Y es en negación, ¿vale? Dice, ¿a cuál de las siguientes no puede corresponder? ¿Vale? Bien, miremos entonces cómo nos lo van a explicar aquí. Bien. Acá dice, pregunta. En la siguiente gráfica se presenta la información sobre características de un grupo de personas. En la etiqueta está el valor de la característica y el porcentaje de las personas en cada valor. Listo, ya es la misma enunciado que ya habíamos visto. Dice, ¿a cuál? Así va a aparecer la pregunta, o sea, aquí así nos la explicaron, o sea, aquí estamos, así la explicamos con este color azul, como rosado oscuro, este cafecito, pero en realidad en el texto les va a aparecer así, ¿vale? Un solo color, monocromático. Entonces, ¿a cuál de las siguientes situaciones no puede corresponder la información de la gráfica? Ya nosotros, muchos quieren B y D, ¿vale? Bueno, alguien A y otra niña por ahí S. Entonces, mire, este es el cuadro de solución. Y nos lo explican por qué. Entonces, la competencia evaluada es interpretación. ¿Se dan cuenta? Nos van a evaluar que es cómo interpretamos el cuadro. Es una competencia, por eso que ustedes van a ser evaluados es en competencias, no en conocimientos, ¿vale? Conocimientos en la prueba específica. ¿Qué es lo que interpretan? ¿Qué es lo que deben interpretar? Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos. En este caso, una gráfica, una torta de estas. Respuesta correcta, la B. Mira, era la B. Descriptor, establece relaciones de similitud y orden a partir de información suministrada. Nivel de pregunta, 1. Es decir, esta es de las sencillas. Ya sí están diciendo, uy, mejor dicho. No, pero mire que la mayoría que le fue bien, o sea, tuvieron duda entre la B y la D, pero muchísimos colocaron la B. O sea, bien, bien, los que colocaron la B, muy bien. ¿Listo? Y acá nos van a decir por qué la B. ¿Listo? Dice, este problema maneja el orden de magnitudes y por lo tanto para determinar la expresión incorrecta, porque lo que están diciendo es la incorrecta, no la correcta, se debe analizar cuál de las 4 opciones no está en el rango de valores mostrado en las características 8, 10, 12 y 14. En el caso de la opción B, asocia las características de peso en kilos de estudiantes de secundaria, jóvenes que normalmente son personas entre los 10 y los 18 años y cuyos pesos oscilan entre 40 y 60 kilos. Y la característica en la gráfica va de 8 a 14, lo que deja mucho rango 40 a 60 y determina que B es la opción correcta. Las otras opciones sí se aplica el mismo modelo de análisis pertinente a rangos en esos valores de la característica de 8 a 14. ¿Ok? Entonces ahí, eso es básicamente, los que elaboran preguntas primero hacen esto, aunque no, igual tienen que dar de por qué A, C y D no son correctas también. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Yo miro aquí el chat así rápidamente.
Bien, ok, vale. Ok, vamos a seguir entonces. Este es nivel tipo 1. ¿Listo? Vamos a ir profundizando un poquitico. A ver. Formulación. A ver cómo les va con esta. 3 hermanos han estado ahorrando billetes del mismo valor. Después de un tiempo, deciden repartirse los billetes y notan que la cantidad de billetes que tienen les permite repartírselos por igual. Es el enunciado. Pregunta. Es el contexto, ahora el enunciado. De los siguientes números, ¿cuál no, otra vez no, cuál no podría corresponder a la cantidad total de billetes ahorrados? Enuncio otra vez. 3 hermanos han estado ahorrando billetes del mismo valor. Después de un tiempo, deciden repartirse los billetes y notan que la cantidad de billetes que tienen les permiten repartírselos por igual. De los siguientes números, ¿cuál no podría corresponder a la cantidad total de billetes ahorrados? Bien, ahí van bien. O sea, en números, no he visto el chat. Ya van 30. Bien, llegamos a 50 y miramos. Bien. Entonces, recuerden que no pueden hacerlo con calculadora, ¿vale? Es ¿cómo se dice? Tienen que mirar esa parte. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar así rápidamente. Uy, miren, este dividió todos. 120, aquí 233, 71. Ok, vamos a ver. No da, B no da exacto. Vamos a mirar. B, 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 porque no es múltiplo de 3. Hasta explicaron. B, 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 B. Ah, no, mire, usted la tienen fácil. Bien, la cogieron B, B. La gran mayoría. Hay alguien por ahí dijo C. Bueno, es simple. No, pero ya nos pasamos. Listo. B, 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 B. Acá dice B. Toda vez que se divide 3 representa el número decimal. Claro, porque perfecto. Mire, Julie de una vez explicó. Toda vez que al ser dividida por 3 presenta un número decimal, por otra los otros valores son divisibles por 3 y son exactos. Al dividir 314, no exacto. Perfecto, ahí estaríamos en coma. Muy bien, la cogieron inmediatamente. Entonces vamos a ver qué nos dice aquí. Ay, ya se adelanté, ya quedaron preocupados. Bien, entonces dice, formulación. Entonces, esta es una competencia de formulación, formular y ejecutar, porque involucra que ustedes mentalmente hagan algo más. Entonces, afirmación, frente a un problema que involucra información cuantitativa, el estudiante plantea e interpreta estrategias que llevan a soluciones adecuadas. ¿Ok? Respuesta correcta la B. Muy bien, por ahí solamente hubo un C. Entonces dice, formula estrategias y valida procedimientos sencillos, resuelve problemas en contextos cotidianos relacionados con el uso del dinero, funcionamiento de negocios, entre otros.
Estas situaciones requieren el uso de unas dos operaciones como la suma, la resta o la multiplicación y la propiedad distributiva del producto respecto a la suma. Entonces, no nos van a preguntar fórmulas, pero muchas veces tenemos que manejar eso en la vida diaria. El nivel de complejidad es 2. Ya ha ido complejizándose un poquito, ¿vale? Y nos la explican. Dice, al dividir 314 entre 3, que son los 3 hermanos que están ahorrando y tenían 314 billotes de igual valor, ¿vale? El resultado sería 104,6666 billetes, lo que no permitiría repartir en partes iguales la cantidad de billetes ahorrados. Nos tocaría romper un billete, ¿no? Sí, o cambiarlo. Si realizamos la operación con los otros datos, este sería el resultado. 213 dividido entre 3 hermanos, de a 71 billetes. Se puede. 276 dividido entre 3 hermanos, de a 92 billetes a cada uno. Y 360 dividido entre 3 hermanos, de a 120 billetes. Y lo que nos están preguntando era cuál no. O sea, cuál no podía. Con los anteriores valores se evidencia que se podían repartir los billetes ahorrados en partes iguales, excepto con este 314, porque las partes no son iguales. Perfecto, muy bien. Vamos a mirar esta. Yo creo que sí, esto ya lo mirarán. No. Bien. Pregunta 3. Ay. Es lo que tiene la nota. Pero ustedes como son honestos y tranquilitos lo van a desarrollar ahí otra vez. ¿Listo? Pregunta 3. Dice, el triángulo ABC, el triángulo ABC de la figura es un triángulo isósceles. Iguales ángulos, ¿no? De isósceles, las mismas magnitudes, cuyos lados congruentes miden 5 centímetros y la base 6 centímetros. ¿Ok? Pregunta, la altura del triángulo ABC, la altura de este triángulo ABC, se puede calcular mediante el siguiente proceso. Entonces van a mirar mediante qué proceso se puede calcular la altura. O sea, ya sabemos que aquí pues será 3, ¿no? 6 está a la mitad, aquí será 3, aquí será 5, ¿y aquí cuánto? La altura, están preguntando la altura del triángulo. Para eso, pues nos dan varias opciones. O sea, ¿con qué proceso? Dice, la altura del triángulo se puede calcular mediante el siguiente proceso. Y dicen, A, usar la propiedad que en la altura divide en dos partes iguales la base de cualquier triángulo isósceles y luego aplicar el teorema de Pitágoras. B, aplicar el teorema de Pitágoras usando como catetos los lados iguales en el triángulo. C, sumar los dos lados iguales del triángulo y luego restarle el valor de la base. D, aplicar el teorema de Pitágoras usando como hipotenusa un lado del triángulo y como cateto la base del mismo. A ver cómo nos va con este. Es que este es un poquito más complicadito. Van 37. 41, bueno, llegamos a 50 a ver si alcanzamos. A ver, 50, que digan qué piensan. ¿Cuál de esas opciones es? La altura del triángulo ABC se puede calcular mediante el siguiente proceso. Bien, 50, listo. Vamos a mirar cómo les fue. Es que el teorema de Pitágoras se calcula entre... Sí, el teorema. Lo que pasa es que ahí, mire que en este caso suponen que eso es de bachillerato, ¿no? Es decir, esta pregunta la responderá pronto mejor un ingeniero, obviamente, ¿no? Pero asimismo nosotros responderemos otras preguntas más fácilmente que los que ellos también le están haciendo la misma pregunta, ¿no? Porque en el teorema de Pitágoras, el área del cuadrado, cuyo lado es la hipotenusa, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados de los dos lados. Pero como está dividido, pues hay que mirarlo. Entonces, miremos aquí. A, D,
A, D, D, A, D, 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 A, D, A. Stephanie lloró. D, A. ¿Quién se puso mal genio? A ver. María Muñoz, le dio rabia. A, D, D, B, tal vez que 3. Vale, entonces hasta acá. Listo. Está peleadita entre la A y la D. Hay otra opción por ahí, pero sobre todo está entre la A y la D. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué nos dice aquí. Claro, esta es un poco más complejita. La A. La A. Vale. Entonces dice. Esta es de argumentación. Está hablando de la competencia evaluada, es argumentativa. Y valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas. La respuesta correcta la da. Identifica y extrae información relevante, explícita o implícita. ¿Explícita por qué? Porque explícita porque suponen que ustedes saben la fórmula del teorema de Pitágoras. Pero es como a veces suponen que todo el mundo sabe que es pi. Pero se supone, ¿vale? O implícita, de la información que está ahí expuesta. El nivel es más profundo, obviamente, es un nivel más fuerte, es un nivel 3, mayor intensidad. Entonces va a justificar la respuesta porque es la A, ¿vale? La A decía así. A, usar la propiedad en que la altura divide en dos partes iguales la base de cualquier triángulo isósceles. La altura divide en dos partes iguales, ¿vale? Cualquier triángulo isósceles. Se divide, entonces cogemos ya solo este, y se aplica el teorema de Pitágoras. A al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado. ¿Listo? Entonces, vale. Uy. Qué nervios, ¿cómo muevo esto rápido? Acá. Disculpen, que esto lo marea uno. Entonces dice, en todo triángulo isósceles, los triángulos opuestos a los lados iguales son iguales. La bisectriz del ángulo opuesto a la base corta a la base en su punto medio. Sí, la mitad. La bisectriz coincide con la mediana del lado AB. La bisectriz del ángulo opuesto a la base es perpendicular a la base. La bisectriz coincide con la altura correspondiente del lado AB. En lo otro es más fácil, decimos, se divide el triángulo en dos, ya se sabe que esa es la hipotenusa porque se divide en dos. Por un lado, teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, o sea, la mitad de lo que el triángulo que tenemos ahí, la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Entonces, a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. ¿Listo? Entonces sería la A. Muy bien. Muchos contestaron la A. Súper. Bueno, ¿ahí cómo van? Más o menos. Miremos esta. No, acá a ver. A ver. Listo. Aquí miren esta pregunta, dice, el siguiente mapa muestra la distribución de consumo de marihuana durante el año 2009 en el mundo. El consumo, ¿vale? El consumo de marihuana durante el año 2009. Y hay un cuadrito al lado. Aquí toca tener como buenos ojos. Porque los colores, si uno no tiene buen ojo, le van a parecer que todos son iguales. Pero no. Ahí dice, porcentaje de población entre los 15 y los 65 años que consumieron marihuana durante el 2009. O sea, no sé, todo el mundo, o sea, va a contar con todo el mundo, ¿listo? De los 15 a los 65 años, el porcentaje de los que consumieron marihuana ese año. Entonces dice, la zona blanca es menos del 2%. Esta zona como rosadita, del 2.01 al 4%. La lila como del 4 al 6%, la moradita del 6 al 8% o 6.1%, la anaranjada como de 8.1 a 10%,
y la cafecita como más del 10%. No son los colores, pero es por decir algo, ¿vale? Entonces, los colores nos están midiendo un parámetro de tanto a tanto por ciento, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que es el tanto a tanto por ciento de los que consumieron marihuana durante el año 2009, que estaban entre 15 y 65 años. Entonces, es bueno ir mirando aquí donde está lo blanco, ¿vale? Lo rosado, lo moradito. Entonces, mire que a veces lo que más hay, uno diría, entonces los que más fumaron, los que menos fumaron, ¿vale? Vamos a mirar eso. Y dice, del mapa anterior se puede deducir, esto lo van a preguntar mucho, que tenga la capacidad de inferencia, de deducir, que es deducir en términos gramaticales es sacar conclusiones. Se puede concluir, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos deducir de este mapa de los que consumieron marihuana en el año 2009? Vamos a subir un poquito acá. Ahí ven bien el ¿no? Sí. Dice, los países europeos representan el mayor consumo de marihuana a nivel mundial. B, las regiones con mayor consumo de marihuana en el mundo son Norteamérica y Australia, mientras que los países de Asia y África son los de menor consumo. C, los países suramericanos presentan un consumo de marihuana superior al 6%. D, los países escandinavos y del norte de Asia presentan un consumo inferior al 2%. A, B, C, D. Uy, pero esta sí le rindió. Uy, ya va en 35, bien. 51, listo. Por lo menos 51. Yo creí que se la iban a responder más. Bien, ¿por qué esto es tipo 4? Porque esta pregunta, mire que esta pregunta requiere más cosas. De pronto para muchos puede ser un poco más fácil si saben geografía. Y si se ubican rápidamente entre lo que es norte, entre lo que es sur, lo que es Norteamérica, lo que es sur, lo que es Asia, ¿cierto? O sea, requiere, es mucho más compleja en ese sentido, porque nos está manejando no solamente aspectos numéricos, sino geográficos. Y de mayor, menor consumo y que es igual, ¿cierto? Entonces, ahora toca saber dónde dice países escandinavos. Si uno no sabe cuáles son los países escandinavos, pues hasta ¿qué será eso, escandinavos? Si hay gente que no tiene idea, ¿cierto? O que es países del Caribe, ¿no? Los países del Adriático, los países del Atlántico, entonces, pero esos mares, si no conoce dónde están esos mares, uno se puede perder rápidamente, ¿no? Entonces, vamos a mirar cómo les fue aquí. Estamos hacia arriba. B, 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 B. Muy bien, ¿no? Súper. B, hasta acá. Sí, hasta acá. Entonces, creo que todos colocaron B. No hay ninguna otra opción. Mira, a pesar de que es una pregunta que requiere conocimientos, está muy bien. O sea, al fin y al cabo, ahí sale a relucir que estamos en una carrera de ciencias sociales. Comprendemos geográficamente. Entonces, vamos a mirarla. Dice, los países europeos representan el mayor consumo de marihuana a nivel mundial. Uno mira aquí que el mayor consumo sería más del 10%, el color como cafecito, ¿cierto? Y Europa es todo esto es Portugal, España, Francia, Alemania. Uno dice, bueno, toda Europa sería esto. Dice, los países europeos representan el mayor consumo. No, 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 porque es que es más del 10%. Más sería aquí, mire, Estados Unidos, Canadá, Alaska. Uy, ahí le jalan harto al vicio, ¿cierto? B, las regiones con mayor consumo de marihuana en el mundo son Norteamérica y Australia. Norteamérica sería el mismo color cafecito, de más del 10%. Norteamérica, ustedes saben que de México, de México hacia allá es Norteamérica. Y sí, tiene el color del más del 10%. Sí, aquí consume mucho. Y Australia,
Uy, sí, mire, y Australia, ¿vale? Entonces, esos dos países, dice, son las regiones de mayor consumo, son Norteamérica y Australia. Sí, pero mire que aparte de eso, ahí no terminó el enunciado. Aparte nos dicen, mientras los países del sur de Asia, entonces ahí toca saber dónde es Asia. Asia es esto, todo esto es Asia. Hacia el norte, esto es hacia el sur. Y hacia el sur es color blanco, o sea, menos del 2%, sí, es lo más bajito. Dice sur de Asia, y africanos. Y los africanos, mire, todo esto es África. Sí, hay consumo aquí mucho, pero en términos generales está más blanco que de otros colores. Representan el menor consumo, eso es cierto, eso es verdad. Las regiones con mayor consumo son América del Norte y Australia, ¿cierto? Mientras que los países del sur de Asia y África son los de menor consumo, color blanco. Perfecto, la B es cierta. C, los países suramericanos representan un consumo de marihuana superior al 6%. Cuando dicen superior al 6%, es este color como moradito, este color naranja y este color café. Estos son superiores, colores superiores al 6%. Vamos a ver si esos colores están en Sudamérica. No, Sudamérica, si el caso llegaría hasta el 4%. No, esto no es cierto. La D, los países escandinavos y del norte de Asia representan un consumo inferior al 2%, inferiores de color blanco. Veamos, los países escandinavos, mire aquí. Uy, no, eso es del 8, también consumen. Y del norte de Asia, estos. Dice que estos tienen que ser blancos. No, no, que son menos del 2% que es blanco. No, esto tampoco es cierto. Por lo tanto, coincidimos que la B es la respuesta correcta. Vamos a mirar. B. Perfecto. La cogieron súper. Esta pregunta es de interpretación y mire que es compleja. Tiene 4, o sea, complejidad 4, es un nivel fuerte. Interpretación. Comprende y transforma la información cuantitativa, mire, no solo cualitativa, sino cuantitativa y esquemática y representada en distintos formatos. Había una tabla, se dieron cuenta que había una tabla y había un mapa, o sea, habían dos elementos fuertes. Propone representaciones a partir de la manipulación y transformación de los datos relevantes en contexto usando una o varias fuentes de información. ¿Por qué varias fuentes de información? Más fuentes de información, porque no solamente lo matemático, es la geografía, es saber qué es el este, el oeste, el norte, el sur, qué es Escandinavia, qué es la América Latina, qué es África. O sea, es muy compleja la pregunta, no todo el mundo tiene la misma, digamos, capacidad geográfica y pues eso ayuda muchísimo. Pero aquí creo que el 100%, o sea, 5 aclamados. Perfecto, muy bien, los felicito. Bueno, y aquí, este era un ejemplo de unas preguntas, ya vamos para otras cosas, vamos a seguir con competencias con el razonamiento cuantitativo, pero un poquito les voy a mostrar, ya que está aquí, de competencias ciudadanas, van a encontrar lo mismo, esto solamente voy a ir bajando, ¿vale? Van a encontrar lo mismo, lo que se evalúa en el módulo, las instituciones, los conocimientos, el pluriperspectivismo, la argumentación, el pensamiento sistémico, los conocimientos, ¿no? Pues básicamente si conoce la Constitución, reconoce la diversidad étnica, comprende el Estado colombiano, reconoce los fundamentos de los individuos, reconoce situaciones de los derechos sociales, los económicos, todo lo que tiene con la Constitución. En competencias ciudadanas es pues obviamente donde mejor nos va en la prueba, porque acá pues somos abogados, pero los ingenieros, los médicos, pues tal vez no tengan la misma resultado, ¿no? Ellos le pueden de pronto mejor en otra clase de preguntas. Preguntan argumentación sobre perspectivismo, pensamiento crítico, y tienen 7 preguntas de argumentación, 11 de conocimientos, 10 de multiperspectivismo y 7 pensamiento sistémico. También hay niveles de evaluación de tantas preguntas, ¿vale? Los niveles de desempeño también los miden, cada uno lo que debe reconocer. O sea, para nosotros es más fácil esta. Por ejemplo, mire este nivel de desempeño, el 1. Esto para nosotros es muy sencillo, nosotros tenemos que tirarles al 4. Dice, identificar si se están vulnerando, protegiendo derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Identificar principios básicos del Estado. Reconocer enunciados sencillos, prejuicios e intenciones que realizan una afirmación. Reconoce posiciones. Nosotros vamos hacia el 4. Este es nuestro desempeño, este.
conoce los requisitos y procedimientos para modificar la Constitución, eso lo sabemos. Reconocer la relación entre enunciados, validez, eso mejor dicho, nos ofende que nos haga esas preguntas. Identifica perspectivas, simplifica actores involucrados en un problema, entonces, vale. Los contextos, pues, son cotidianos, leyes, normas, noticias, conflictos, convivencia. Y ahí los niveles de pregunta, obviamente los más sencillos, los más complejos, ¿vale? Y vienen tipos de pregunta. Entonces, lo mismo. Viene la parte del contexto, el enunciado de la pregunta y la opción de respuesta, ¿vale? Esto yo iba a hacer esta, pero no estamos en esta pregunta. Entonces, ¿cuál es el organismo de control que contiene a su cargo la vigilancia de la conducta de los servidores públicos? Ahí, por saber. La Procuraduría de la Nación. Bueno, viene eso así, miren, diferentes formas. Yo les voy a enviar esto para que lo revisen porque pues están todas las áreas y sería bueno que las tuvieran, ¿vale? Inglés, ¿no? Que a veces preguntan, ¿cómo se dice el libro? Pues no es así. Entonces la definición del módulo, los avances, las competencias en inglés, entonces es reading comprehension, vocal in context, grammar, ¿ok? Aquí la competencia lingüística, pues recuerden que ahí se logra un nivel en el examen. Ustedes pueden tener el 1, el A2, el B1 o el B2 directamente, ¿listo? Ustedes lo califican ahí. Las competencias sociolingüísticas, pues de cada una. La competencia gramática en cada nivel, ¿vale? La estructura del módulo de inglés. Listo. Entonces aquí están, 55 preguntas. 7 partes, ¿listo? La estructura del módulo, que preguntan en cada una, ¿vale? Preguntas con imágenes, emparejamiento, completar la conversación, completar con una palabra, preguntas de lectura simple, pregunta de lectura interpretativa, pregunta de lectura, ¿vale? ¿Cómo se evalúa? De 0 a 300, ya lo saben, y cuantitativamente, pues te van a dar un número de desempeño. Mire, estas son las 4. Entonces, dependiendo del nivel, lo ideal sería por lo menos que anhele el nivel intermedio, que es el B1, ¿no? Tener un B1, por lo menos. Este pues ya es superior, no es un medio. Bien, lo que tiene el menos A1 no da respuesta a las preguntas de baja complejidad. El A1 es capaz de comprender, usted lo va mirando, pero es para que lo miren, ¿vale? B1. Ejemplos de preguntas en inglés. A ver, preguntas tipo, la primera. Listo. Dice, ¿dónde puede ver estos avisos? Marque A, B o C en su hoja de respuesta. ¿Dónde se puede ver un aviso como estos? Emergency phone. Pues la mayoría. ¿En un hospital? No. ¿Por qué? ¿Por la palabra emergencia? ¿No? En la calle, en la carretera. ¿Dónde se pone un aviso? En la carretera. ¿Vale? Aquí. Donde pueden ver avisos así, ¿cierto? O pueden ser así. ¿Listo? Ustedes tienen que responder las preguntas de acuerdo con el ejemplo. Les dan un ejemplo, ustedes tienen que ir llenando el siguiente. ¿Ok? O diálogos. ¿Vale? Completar. ¿Cuál de estos 3 sería el diálogo al contestar? O completar la palabra, ¿no? Les dan a ustedes aquí unas palabras, pero ustedes tienen que completarlas. Entonces, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ustedes las van completando. Acá, lee el artículo y selecciona la palabra adecuada. Uy, aquí me están escribiendo. A ver, ¿qué colocaron? La de... la C. Y eso sí, la del inglés, ¿no? Sí, perfecto, en la vía, sí. Bueno, no estamos hablando de eso, pónganse serios, por favor. Sí, ellos sí los llaman a la recocha y están ahí. Bien. Esta también, de leer un texto y hacer lectura sobre el texto, ¿vale? Entonces, esa es muy usada también. Lo mismo. Varios temas, varias cosas, lees texto, cada pronto ideas centrales o preguntarán sobre qué habla el diálogo. Tiene muchísimas más cositas para hablar, más formas, ¿no? Para completar palabras, bien. En la comunicación escrita, también creo que tuvieron ayer algo de eso, les fue muy bien, entonces lo mismo que la comunicación escrita. Y mire, el planteamiento
que se hace en el texto y la forma de expresión. Y la organización del texto. Esto es que ustedes tienen que escribir un ensayo. Y ojalá tengan buena letra, porque si no les entienden la letra, ni los leen. Ahora, ¿cómo se plantea, se hace el planteamiento en el texto? ¿Cómo se organiza un texto? ¿Vale? ¿Qué evalúan? Pues a que haga uso adecuado del vocabulario que usted no teniendo en cuenta la coerción, todo eso, eso es para la forma. Otra, competencias de comunicación escrita, que también la están viendo ustedes. Ah, Joana está feliz. Bien, Joana. ¿Vale? Mire, esto es muy importante. Capacidad de escribir un texto cohesionado. Capacidad de escribir en forma coherente sobre un tema planteado. Capacidad de escribir un texto que desarrolla argumentos expresando una posición estructurada frente al tema planteado. Les pueden preguntar por el COVID, pueden que les den el tema, ¿no? Aquí varios ejemplos de cómo sí, cómo no, o sea, cómo está bien, cómo está mal, ¿no? Entonces, acá dice, literarias en el cine e incluso, ¿cierto? Entonces, bueno, no dice y incluso, en este sentido, coma, bien, sabe utilizar signos ortográficos. Este año es más, a quienes prefieren seguir leyendo estas obras, mire, agrega unas, o sea, todo esto es importante, ¿no? Puntualización adecuada, frases con sentido, conectores lógicos, y aquí no, lo que no debe incluir, lo que sí, ¿vale? Para que sepan cómo se redacta, porque esta es una sola pruebita. Comunicación escrita. ¿Cómo te evalúan? Lo que evalúan. Bueno, voy corriendo un poquito para meternos otro poquito al alto. Así descansamos. Bien, y en los desempeños. El tema. Ok. Bien, acá hay unos ejemplos, ¿vale? Donde para mí es importante, ¿vale? Entonces, ¿y cómo podría quedar mejor? Acá hay otro ejemplo. Mire, este está bien. Es una letra que se entiende. O sea, aunque no es totalmente perfecta, se entiende, ¿no? El hombre como animal racional que se distingue de los demás animales por su capacidad racional o reflexionar sobre su existencia. O sea, es entendible. Hay comas, hay mayúsculas, hay tildes, ¿no? O sea, se puede entender rápidamente. ¿Ok? Con los 6 párrafos, bien hecho. Ok. Lectura crítica también, hay unas cosas que ustedes ya pues irán viendo. Esto ojalá lo carguen ahí, bueno, no sé, porque esto ocupa bastante espacio, pero ténganlo en el computador y lo van mirando, ¿vale? De vez en cuando, por estos días. Esos tips ayudan mucho, ¿vale? Hay 35 preguntas en lectura. Sí que es bastante más, por eso les dije que al principio uno arranca, pero sí tiene que ir preparándose que en algún momento uno se va a cansar. Entonces, ejercicios de cuello, ejercicios de respiración, no más de respiraciones profundas, mover los hombros alrededor, mover la cabeza al derecho, a la izquierda, arriba, abajo, no mucho tampoco para que no se mareen, mover los hombros, la espalda, cruzar un pie, cruzar el otro, poner, o sea, que sea, porque hay momentos que son muy cansones. No sé, al principio, la primera media hora uno está muy metido, pero después, ¿no? Más tipos de texto, caricaturas, cuadros, publicidades, artículos, ¿no? Novelas, cuentos, canciones, todo. Y ahí van a sacar mucho material. ¿Vale? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta en este tipo de pruebas. Entonces, dije al principio, lo que van a medir, ustedes van a ser calificados es en competencias. Y el que tiene la competencia se le facilita, ¿vale? Para que estén tranquilos, no lleguen ese día con miedo. Y no, tranquilos que eso, además el derecho ha desarrollado mucho la competencia argumentativa, de defenderse, de decir algo, ¿no? Bueno, y aquí ya viene la parte 3 de cómo salen los puntajes, los percentiles, cómo hay que leer la tabla, cómo se entiende el puntaje, todo eso, ¿vale? Entonces también les sirve para que ustedes también miren eso, el número que aparece, qué significa. Oh, mira, esta le fue re bien, 248, uy, lo más bajito fue inglés, pero igual está alto, porque ahora que vimos de 201 para arriba era nivel 4, usted está todo en nivel 4, o sea, este está bien. Entonces le dicen, aquí cómo se ubica, usted está aquí, más o menos entre esto y esto, usted se ubica acá, ¿vale? El mayor, el menor. Bien. Los niveles de desempeño. Aquí pueden leer su resultado. Más o menos lo de las universidades, qué universidades han logrado mayores puntajes y todo eso, ¿vale? Ok, bueno.
Listo. Esta parte, voy a dejar de compartir pantalla. Esta parte se las voy a enviar. Yo no sé si yo le enviaría esto a Viviana. Te puedo enviar a ti y tú lo envías o lo envío aquí directamente. Es ahí para subir a los chicos, a los estudiantes, al estudiantado, o te lo envío a ti. A ver si por aquí se puede subir. Lo envío aquí al chat, ¿cierto? Creo que el chat nos da esa posibilidad. Un segundito. Acá lo guardamos. Dame un segundito, entonces sí lo puedo guardar. Vale, voy a enviárselos de una vez, porque si no lo hago ahora después se llama como preguntas, pruebas, a ver. Aquí el chat. Varios ya lo han recibido. Entonces, para que lo tengan ahí. Si no, yo también me comprometo a enviarlo a Viviana, la doctora Viviana, para que ella se los envíe también. La doctora Ana Rocío dijo que va a compartir toda esta información. Ah, listo. Entonces yo también le envío a la doctora Ana Rocío Niño, también le envío este material para que si de pronto por donde dicen no se los enviaron. Listo, yo lo envío a la doctora Rocío para que se los envíe también. Y los que lo tienen ahí, compártalo. Esto entre más se masifique, mejor, ¿vale? Este cuadro, yo le enviaré este material también, que son preguntas liberadas, ¿vale? Que es lo mismo, esto es repetidera, repetidera, es mientras uno le coge como el análisis, ¿vale? Vamos a mirar este cuadro. Dice, de las preguntas 1 a 5, ¿vale? Responda a las preguntas 1 a 5 con la siguiente información. ¿Cuál es la información? Esta tabla dice, la tabla muestra el total de sismos, temblores, digámoslo así. Ayer hubo terremoto en México, ¿no, Matías? La tabla muestra total de sismos registrados en el planeta durante la primera década del siglo XXI. O sea, ¿de qué año a qué año? Pues del 2000 al 2010. Y la distribución de aquellos con magnitud submayor a 5.0. Mire, todo lo que nos dice en la tabla es importante. Si nos da datos es porque por algo nos dice. No solamente que nos está diciendo, dice total de sismos. La tabla muestra total, muestra el total, no dice algunos sismos, no, el total de sismos registrados durante 10 años de este siglo, del 2000 al 2010, y la distribución de aquellos con una magnitud mayor a 5.0. Recuerde que esto se mide con la escala de Richter y eso es lo que nos arroja. Entonces miremos la tabla. Dice magnitud de 5 a 5.9. Entonces en el 2001 hubo 1.224 sismos de esa magnitud, de 5 a 5.9. En el 2002 hubo 1.201 sismos con esa magnitud. En el 2003, 1.203, en el 2004, es decir, aquí aparece el número de sismos que tuvieron en 5 a 5.9 discriminados por año, ¿vale? ¿Sí? Bien. Y acá dice, de 6 a 6.9, ¿cuántos sismos hubo durante ese año, durante esa década? De 7 a magnitud de 7 a 7.9, o sea, más fuertes, esto ya es harto, o sea, esto ya son casi terremotos, ¿no? Son terremotos. O sea, de 7 a 7.9, mire, el 2015, 2002, 13, 14, obviamente más poquitos, pero mire, siempre hubo bastante, 143. Y de 8 a 8.9, o sea, ya eso es, no hecho casi destrucción total, pues casi todos los años hubo ya uno. En el 2006 hubo dos. En el 2002 ninguno, en el 2008 ninguno. ¿Listo? Total por años. En el 2001, 3.000, en el 2002, 3.000, ¿vale? Total. Bien. No sé si tienen alguna duda de la tabla para responder. Dice, incluye datos del número de sismos con magnitud, dice, incluye datos del número de sismos con magnitud inferior a 5.0. Aquí está el asterisco, ¿vale? Bien. Por algo nos colocan ese asterisco. Todo lo que colocan en la tabla es por algo. Entonces dice la primera pregunta. Un sismólogo afirma
que en cualquier año era más probable que hubiese sismos de baja que de alta magnitud. Según el registro histórico, la relación que justifica la opinión del sismólogo es, ¿qué dice el sismólogo? Dice que en cualquier año es más probable que hubiese sismos de baja que de alta magnitud. Dice, es más probable que hayan sismos de baja que de alta magnitud. Dice, según el registro histórico, la relación que justifica la opinión del sismólogo es A mayor magnitud, mayor cantidad de sismos. B, a mayor magnitud, menor cantidad de sismos. C, a mayor cantidad de sismos, menor magnitud de estos. A mayor cantidad de sismos, mayor magnitud de estos. Entonces dice la primera, oiga lo que está diciendo el sismógrafo. Dice, es más probable. ¿Qué quiere decir más probable? O sea, que puede ocurrir con mayor frecuencia. ¿Qué puede ocurrir con mayor frecuencia? Pues que haya sismos de más baja magnitud. Sí, mire, de 5.0 a 5.9, mire, mil y pico, mil y pico, eso ocurre. Es decir, lo que más ocurre son sismos de más baja magnitud, de 5 a 5.9, más que de alta. Más que de alta. Querría decir esto que entonces, a mayor magnitud, o sea, aquí 8.9, ¿hay mayor cantidad de sismos? No, al contrario, aquí hay menos cantidad de sismos aquí en este. B, a mayor magnitud, o sea, esta 8.9, 7.9, a mayor magnitud, ¿hay menor cantidad de sismos? Sí. A mayor magnitud hay menos cantidad de sismos. Si no, este planeta sería inviable. La B de momento va siendo correcta. C, a mayor cantidad de sismos, o sea, estos acá, 1000, 1200, 1600, 1700, 1800, a mayor cantidad de sismos, dice, menor magnitud de estos, a mayor cantidad. Ah, ya sé lo que los confundió, los que colocaron la C. Si ustedes miran, tienen que guiarse por esta tabla, pero recuerda que les dije que miraran este asterisco. El asterisco. ¿Qué dice el asterisco? Dice, incluye el número de sismos con magnitud inferior a 5. Por eso en la tabla todos los datos que nos dan son importantes. Mire, acá dice total por magnitud. Por magnitud. Aquí, total por magnitud y total por año. Si ustedes cuentan esto, en el año hubo 3000, y aquí 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 3000, vale. Pero si cuentan aquí, dice total por magnitud 16.000. Dice 16.000. ¿De dónde sacaron 16.000? Si ustedes suman 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, suman esto, dice, ¿dónde están? ¿Vale? ¿Dónde están entonces? Porque si sumamos esto, más esto, más esto, pues nos da ¿cuánto? 18.000 algo. Porque es que en la tabla está sumando todo, el total por años, 36.000. Solo que aquí está resaltando solo de los que es de 5 a 8.9, pero los que son de menos 5 también está, dice, incluye el número inferior. ¿Vale? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Por lo tanto, sería esta, a mayor magnitud, menor cantidad de sismos. Porque ustedes dicen, a mayor cantidad de sismos, ¿vale? Menor magnitud. Porque acá dice, mire, mayor cantidad de sismos, menor magnitud. Vamos a ver cómo nos lo resolvieron. Yo también les voy a enviar esto, incluso ahorita se lo envío también por dice. Acá nos lo explica. ¿Listo? Dice, 121, observe que en cada fila están los registros de la cantidad de sismos por año. Gian, toca que escriba Gian porque como ustedes no tienen aquí voz, ni voz.
No entendí y pegué el chiripa. Y le pegué el chiripa. Ay, no, pues eso es muy de buena. No, así me gusta, la ciencia ante todo. Vale, es inversamente proporcional, dice el otro. Vale, entonces acá dice, observe que en cada fila están los registros de la cantidad de sismos por año con respecto al rango de magnitud. Y acuérdense esto parece muy obvio, pero créanme que han cometido errores por no saber qué es fila y qué es columna. Acuérdense del edificio Colpatria de Bogotá, de la calle 26 con carrera séptima. Si usted mira ese edificio de cerca o de lejos, tiene la forma, el arquitecto cuando diseñó ese edificio, lo diseñó pensando en una columna romana. Si usted lo ve, nos parece una columna romana, por eso así, derecho, y con esos filamentos así. Eso es una columna. Las verticales son la columna. Y las horizontales son las filas. ¿Vale? Porque a veces se confunde. Mire, es que en la fila son las horizontales y las columnas las verticales, ¿ok? Por eso, mire, sume las columnas y se van es por acá. Anote el resultado de la columna y colocan el de por acá, ¿vale? Bien. Y por otro lado dice, el total de la celda de la parte inferior derecha de la tabla no es igual a la suma de los registros, pues se especifica que en la distribución faltan los registros de los sismos con magnitudes inferiores a 5. ¿Ok? O sea, este no es el total de los sismos. ¿Por qué? Porque acá solo está tomando de 5 hacia arriba. ¿Vale? Sigamos bien. Para aclarar eso. Tenga en cuenta... Uy. Mire, cierra la B. Dice, tenga en cuenta que no se le pide usar calculadora. Así que no se preocupe por las cifras. Dado que la situación es real, estas se conservan, pero no se pedirá que elabore operaciones que sean extenuantes y que no corresponden al objeto de la evaluación. Es importante porque ustedes quedan con la duda, no, eso toca hace mucho tener una calculadora humana acá, no. Entonces, enunciado. Ya sabemos el enunciado, que lo que dijo él decía, el sismólogo decía que en cualquier año es probable que sucedan sismos de baja que de alta magnitud. Entonces, opción de respuesta dice, a mayor magnitud, menor cantidad de sismos. ¿Vale? Entre más grave es, hay menos. Respuesta correcta B, no explica. En la tabla se observa que los sismos de mayor magnitud ocurren siempre en cantidades menores, sin importar el año. Sin importar el año. O sea, eso, porque mire que en los otros sí variaba. En la parte inferior de la tabla se observa que a mayor magnitud existen menos sismos registrados en cualquier año. Ahí estamos en cualquier año. Esta relación soporta la afirmación sobre lo que es más probable que suceda respecto a la magnitud de sismos, pues está tomando como registro los casos favorables para un suceso. Ahora, muchos dijeron que era la C. Le damos la opción, ¿por qué no? Esta opción se elige al considerar que el número de sismos registrados afecta la magnitud que tienen y para cada año hay más cantidad de sismos a medida que disminuye la magnitud. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo la opción C es que si usted escoge la opción C, ¿vale? Está diciendo que... Perdón. C. Pero ¿cuál era la C? Nos toca volver atrás. Mucho más atrás. Acá. A mayor cantidad de sismos, menor magnitud de estos. O sea, como si dependiera que en la medida que haya más sismos, va a ser menor la magnitud. Causa-efecto contrario. No. A mayor magnitud, se registra menor cantidad de sismos. A mayor cantidad de sismos, ¿sí? Diferente. La mayor cantidad de sismos, menor magnitud de estos. No, no porque haya más sismos, va a ser menor magnitud. ¿Listo? Miremos esta otra. A ver si nos da el tiempo, sí. Alcanzamos a ver esta otra y terminamos, ¿vale? Yo sé que esto cansa. Y terminamos porque hoy solo puedo hasta las 4. Que alguien escriba, veamos el chat.
Así quedé. Venga, les voy a enviar esto, pero les tomo, mire, un momentico, para que tengan esto ahí. Acá dice, modelo de preguntas, un momentico, aquí, cuadernillo. En la primera que les voy a dar está la pregunta, ¿vale? A ver el chat, para que lo bajen ahí ustedes al computador. En la primera que les voy a dar aquí, esta es la pregunta. Listo. Aquí vienen las preguntas. Y en este otro que les voy a dar aquí, vienen las explicaciones. No se van a confundir. ¿Vale? Muchas gracias. No entendí. Ya voy para allá. No hace falta pegar. Listo. Mire, en este vienen las preguntas. Ay, bueno, en el primero vienen las preguntas y en el segundo viene la explicación. ¿Listo? Para que tengan ahí presente. Mire, pónganme cuidado el punto que estábamos viendo. No, esto no es. Me perdí. Acá está. Bien, volvamos a este punto. Recuerden que hay una situación con los sismos. Dice, las preguntas tienden a tener si yo les digo a ustedes, ustedes están haciendo un examen, ¿vale? Un examen de matemáticas, ustedes son profesores, y ustedes le colocan al estudiante así, ¿cuánto da 10 dividido entre 3? A, 3, B, 3.33, C, 3.2, D, 3.5. ¿Cuál sería la respuesta más correcta? Perfecto. ¿Cuál? La B. 3, claro. Sin embargo, el distractor colocó que 3.2, 3.3. Entonces diría, de estas, toca mirar cuál es la que más se acerca. Y mire que es que en esta coloca primero, a mayor magnitud, menor es la cantidad de sismos. En cambio, en la C coloca, a mayor cantidad de sismos, o sea, gracias a que hay muchos sismos, gracias a eso, hay son de menor magnitud. No, no es causa-efecto. Esto no es la causa de esto. No, esto no es causa-efecto. Esta relación está equívoca. Por eso, en la respuesta C, dice, la opción que elige al considerar que el número de sismos registrado afecta la magnitud. Es error, ese es el error que tienen para cada año. Y que hay más cantidad de sismos a medida que disminuye en magnitud. Eso es erróneo. No depende, no es la relación causa-efecto, ¿vale? ¿Sí? ¿Yes o no? Hay otra aquí, para que miren, pero esta es explicación. Vámonos aquí. Estas cositas son cuando tengan por ahí tiempo. A mí la segunda pregunta de esa misma. A partir de los datos, una persona predice que en el 2011 se presentarán exactamente 176 sismos de magnitud igual o superior a 6 grados. Que suceda lo que esta persona predice es A, imposible, pues el número de sismos de cualquier magnitud ha ido disminuyendo desde el 2007. B, poco probable, porque de acuerdo con la sentencia, perdón, digo, qué pena, un segundito. B, poco probable porque de acuerdo con la tendencia, el número de sismos en el 2011 será mayor que 173. Voy a ver si alcanzo a colocar la imagen acá. C, incierto, pues a partir del número de sismos de cualquier magnitud presentado en el pasado, no se puede predecir el número de sismos futuros. D, seguro, pues la tendencia de los 2 años anteriores a 2011 indica que se presentarán 151 sismos de magnitud 6.6 a 6.9, 21 de 70 a 7.9 y uno de magnitud tipo 8. Respuesta, esta es obvia, mírenla. Ay, me emocioné. La respuesta es
el total de sismos por año sobre mes de, hasta la 3, perdón. Pregunta 2. Incierta. Pues a partir del número de sismos de cualquier magnitud presentado en el pasado, no se puede predecir el número de sismos futuros. Es una de las cosas que no pueden, ni los japoneses que tienen tanto sismo pueden predecirlo. No, no se puede. Eso no se puede predecir, ¿vale? O sea, acá dice la respuesta correcta es la C, debido a que se trata de eventos aleatorios, independientes. La ocurrencia de estos en un momento dado no afecta la probabilidad de concurrencia en otro momento. Además, en la situación no se explica que haya una relación entre los datos, por lo tanto, solo se puede observar la independencia de estos, ¿vale? Bueno, entonces, para compartir. Bueno, yo preferí no hacer un descanso, hacer las 2 horas seguidito, porque pues se me dificultaba estar hasta las 4 y, yo iba a estar hasta las 4:15, pero preferí estos 15 minuticos como dejarlos. Yo de todas maneras se tienen mi correo electrónico, yo les envié bastante material, tengo otro material para enviar, lo voy a enviar, todo lo que envié hoy y otro material más, se lo envié a la doctora Rocío para que ella se los envíe también. Esos últimos materiales que le di son muy actuales, son del año pasado, revísenlos, es cuestión, esto no se va a aprender en 2 horitas, pero sí es cuestión de estar ahí como en la jugada, irlo leyendo, si puede, es que imprimir mucho, pero es que son 150 páginas uno y el otro 90 y pico, pero sí lo pueden ir cacharreando ahí, le pueden ir cacharreando ahí para que los van haciendo, ¿vale? Bueno, entonces, eso, si cuadrar otra, lo cuadran con la doctora, a ver qué otro día de pronto nos vemos, ¿listo? Espero que este ratico les haya servido y me agrada mucho verlos. Sé que por ahí tienen estudiantes que me conocen por haber tenido una clase conmigo. Un saludo. Que estén muy bien. Chao.